Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a este su programa Misericordia y Justicia. Justicia, gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por sus oraciones. Y bueno, pues vamos a iniciar como siempre con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Y bueno, pues vamos a consagrar este momento a nuestra familia y todo lo que el Señor nos ha dado vamos a ponerlo en sus manos. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente, bienvenidos, hermanos. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera y de nuestra hermana Rita Torres, y bueno, de todo el equipo que forma esta página. Pues vamos a iniciar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una santa, una gran mística, una santa alemana, Santa Crescencia Oz. Y bueno, vamos a ver que esta religiosa pues nuestro Señor la dotó con grandes carismas y dones sobrenaturales, pero bueno, una de las cosas que más llama nuestra atención es que ella ofreció todos sus sufrimientos, que vamos a ver más adelante que fueron muchos durante toda su vida, los ofreció para consolar a nuestro Señor Jesús, los ofreció para conseguir la salvación de los pecadores y la liberación de muchas almas del purgatorio. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a conocer a esta gran santa. Bueno, sus padres se llamaban Matías Jos. Venía de una familia pues muy católica. Su papá era tejedor de lana, era muy trabajador, muy honesto, excelente padre de familia, pero pues muy pobres. Su mamá, de nombre Lucía, fue hija de un médico, y pues ella aprendió de su papá pues el atender a los enfermos, por lo que pues era muy solicitada en su pueblo para ayudar a las personas que se encontraban enfermas. Y bueno, su mamá pues siempre, ¿verdad? Siempre estaba al servicio del necesitado. Entonces de ahí también Santa Crescencia pues aprendió el amor, el servicio a los más necesitados. Nuestro Señor bendijo a este matrimonio con 8 hijos, 5 varones y 3 varones y 5 mujeres,
pero pues en ese tiempo pues era muy común por enfermedades que los niños pues murieran a muy temprana edad, así es que de estos 8 hijos, 5 murieron. Su hermana María, que era la mayor, se hizo también, fíjense, religiosa y ella murió a la edad de 83 años. Y después otra de sus hermanas se casó y fíjense, tuvo 16 hijos. 5 de estos se hicieron religiosos en diversas órdenes. eh, Santa Crescencia nació el 12 de octubre de 1682 y recibió al día siguiente, fue bautizada y recibió el nombre de Ana. Ella desde muy pequeña, se dice que a la edad de 3 4 años, ella tuvo la gracia de ver al niño Jesús. Y también a esa edad, a muy temprana edad, ella empezó a tener una relación muy cercana con su ángel custodio. Cuando Santa Crescencia tenía 3 años, 4 años, nuestro Señor Jesús se le presentó en forma de un precioso niño vestido con una tela de color morado, sembrando flores, cubierto con un manto rojo y con la cabeza y los pies desnudos. Y cuando se le apareció, Santa Crescencia estaba sola y tenía delante de ella una taza de leche, una manzana y una pera que su mamá le había dado. Entonces, la niña, pues cuando vio a Jesús niño, lo invitó a que tomara lo que él quisiera, la manzana, la pera, la leche, pero el pequeño Jesús le respondió: mi padre tiene alimentos y frutos mejores, más dulces que estos en su jardín. Y entonces la niña le preguntó: ¿quién es tu padre? ¿Dónde vive? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama tu mamá? Y el niño Jesús le respondió: mi Padre es el Padre del cielo. Yo vivo en la celestial Jerusalén. Me llamo Jesús y el nombre de mi madre es María. Entonces, la pequeña Crescencia le pidió que la llevara con su papá para estar en su jardín. Y en ese instante ella experimentó el primer éxtasis de su vida y fue así, fíjense, tan pequeñita, fue llevada al paraíso y Dios le dijo: si tú quieres ser mi hija, debes amar únicamente a mi hijo y a mí y no mezclarte con otros niños. Debes buscar la soledad y obedecer a tus padres. Después Jesús le dijo: no hay más que un solo Dios en quien debes de creer. Es uno en 3 personas: el Padre, yo, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 somos un solo Dios. Esta es la primera verdad que debes de saber y debes de creer. Pues les digo, también a esta edad, desde niña, ella veía frecuentemente a su ángel custodio. La acompañaba a la escuela, a la iglesia. Él enseñaba todas las verdades de nuestra religión y sobre todo el amor a nuestro Señor. La pequeña Ana, como fue su nombre, el nombre que recibió en su bautizo, recibió tanto la confirmación como la primera comunión mucho antes de lo que en ese tiempo se acostumbraba. Fue confirmada entre los 5 años y recibió su primera comunión a los 7 años.
Y bueno, pero antes seguramente pues esto lo aprendió de su hermana mayor, de sus papás. Antes de ella hacer la primera comunión, ella hacía ya con frecuencias comuniones espirituales. Y al hacer estas comuniones espirituales, frecuentemente ella también caía en éxtasis. Bueno, Santa Crescencia fue una niña pues muy obediente, muy buena en la escuela, en la iglesia, pues fue modelo para sus compañeras. En poco tiempo aprendió a leer, a escribir y bueno, pues sus papás debido a su condición pues tan pobre, tuvieron que sacarla de la escuela y pues hacer que como sus otras hermanas pues ayudaran tanto en los quehaceres de la casa como en el oficio de su papá. Entonces, les digo, ella era pues muy dócil, muy amable y ella pues muy rápido aprendió a tejer y pues era de gran ayuda para su familia. Ya cuando pues ella era adolescente, ella sintió desde pues muy niña que ella quería entrar al convento. Cuando quiso entrar, pues su papá se opuso diciéndole que él nunca le podría dar la dote necesaria para que ella ingresara al convento, que lo mejor era que ella se quedara soltera en casa y que pues viviera honestamente de su trabajo. Ella pues intentó en varias ocasiones convencer a sus papás, pero pues era inútil. Ella le gustaba ir de visita al convento y en una ocasión habló con la superiora, pero ella le dijo que el convento era muy pobre para poderla recibir sin dote. Entonces, ella no se desanimó, siguió pidiéndole a nuestro Señor y pues un día el Señor hizo un gran milagro. Ella, les digo, le gustaba ir al convento a visitar. Entonces, en una ocasión que ella fue al convento de visita, ella encontró un crucifijo y ella se arrodilló y le suplicó a nuestro Señor darle la gracia de entrar al convento. Entonces, ella y había otros testigos, oyó una voz que le decía, esta será tu morada. Entonces, pues fue un gran milagro. Los que estaban ahí presentes quedaron admirados. Y fíjense, este crucifijo se dice que pues antes de este gran milagro tenía la boca cerrada, esta imagen. Y el crucifijo después de este gran milagro quedó con la boca abierta. Hoy todavía se conserva y se puede ver. Entonces, esto vino a reforzar pues ese deseo de Ana de entrar al convento. Entonces se fue a su casa y le dijo a sus papás que estaba segura de que iba a entrar al convento. Y sus papás pues le dijeron, pero esto no es posible, sácate ese pensamiento de la cabeza, nosotros no podemos dar el dote y pues así no te van a recibir. Entonces, en su pueblo ella era muy querida porque pues era una muchacha muy buena. Entonces, pues se juntaron varios de sus vecinos que la estimaban y entonces pues le pidieron a la superiora que la aceptaron, la aceptaron, incluso muchos se juntaron y ofrecieron pues dar unas pequeñas tierras para que la aceptaran. De esta manera, el 16 de junio de 1703, Ana abandonó la casa paterna y se fue al convento. Entonces, fíjense,
pero ella pensaba, ¿verdad? Que ahí se iba a cumplir su sueño, que ella iba a estar muy feliz en el convento, pero oh sorpresa, tanto la superiora como algunas de las hermanas, pues un tiempo le hicieron la vida imposible a Santa Crescencia. ¿Por qué? Porque decían que ella había entrado por presión de los vecinos del pueblo y que había sido impuesta a la fuerza, además que no había dado la dote y que esto iba a ocasionar un grave daño a la comunidad. Entonces, pues ellas querían que Santa Crescencia renunciara, que regresara a su casa, y si no, pues la iban a tener, se propusieron tenerla como sirvienta. Para esto le mandaban a hacer todos los trabajos más pesados. Además de esto, de estos malos tratos que recibía, también, fíjense, tenía muchos ataques del enemigo. El enemigo se hizo presente desde pues su entrada al convento y ella fue probada en muchos momentos, ajá, en muchos momentos, por ejemplo, el enemigo pues le apagaba las lumbres cuando ella estaba cocinando, le rompía pues los platos y bueno, esto también pues le traía más problemas con la superiora y con las demás religiosas. Incluso, fíjense, la llegaron a tachar de que estaba endemoniada, de que era bruja, incluso pues era como rechazada por todas, no le hablaban, porque decían que ella incluso tenía un pacto con el enemigo, le daban los peores alimentos, incluso ni siquiera se podía sentar a comer con las demás, le daban pues la comida ya en mal estado y muy poco, de modo que también pues pasaba mucha hambre. El enemigo también la atacaba con la tentación de desanimarla, de hacerla, ¿verdad? Querer salir del convento. Y ella cuando venían estas tentaciones, lo que hacía es ponerse en oración, invocar a Jesús y a la Virgen María, al Espíritu Santo, ajá, y ella le decía al enemigo, no he venido aquí por ti, ni por ti me saldré. Y le digo, de veras que el enemigo le daba unas, pero auténticamente unas arrastradas. En una ocasión, ella estaba en el granero y de pronto las religiosas escucharon un terrible ruido. Cuando fueron a ver qué pasaba, Santa Crescencia estaba toda ensangrentada, le había caído unas vigas del techo. Ajá, en esa ocasión perdió unos dientes, el hueso de la nariz se le fracturó, y bueno, así, y era muy seguido que el enemigo, ¿verdad? Pues la maltrataba mucho. Durante 4 años, estuvo con estos grandes ataques del enemigo. Ajá. Incluso fíjense, en una ocasión también llegaron al convento dos franciscanos y entonces, porque ya se oía mucho de esta religiosa, que le pasaban pues muchas cosas muy extrañas, entonces vinieron a estudiar su caso y la conclusión fue que Santa Crescencia había hecho un pacto con el enemigo o de plano que tenía una gran incapacidad, una enfermedad mental. Ajá, entonces,
la superiora, que tampoco les digo no la quería, ante pues esta sentencia que dieron estos, estos religiosos, pues entonces le daban más poco de comer, incluso la fueron pues como a tener aislada en un lugar pues muy apartado del convento, pero pues nuestro Señor no la abandonó. Él aún en ese lugar, pues tan, ¿verdad? Tan feo, tan alejado, que estaba sola, pues nuestro Señor la visitó, inundándola de luz, de paz y transformando ese horrible lugar en un verdadero paraíso. Después de un año de noviciado, pudo hacer su profesión, en la profesión, sus votos, bueno, ahí fue cuando le cambian el nombre de Ana por el de Crescencia. Y bueno, Santa Crescencia tenía un gran amor a la Virgen María. Ella cuando escuchaba, siempre que escuchaba el nombre de la Santísima Virgen, inclinaba su cabeza en señal de devoción a su querida madre. Decía, mi más ansiada gloria sería poder dar la vida en favor del misterio de la Inmaculada Concepción y derramar mi sangre para atestiguar que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Todos los días, bueno, rezaba el oficio de la Inmaculada, el Santo Rosario, las letanías, el Ángelus. Para las fiestas de la Virgen, ella se preparaba con pues penitencias, con oraciones, con ayunos, haciendo novenas. Y ella, fíjense, en una ocasión se acercaba la Navidad y cayó gravemente enferma. Y ella siempre, todos los dolores los ofrecía a Jesús. Y en esa ocasión que se acercaba la Navidad, le ofreció todos sus dolores al niño Jesús como regalo. Entonces la Virgen se le apareció y le entregó al niño Jesús y la colmó de caricias, diciéndole, tu mal, tu enfermedad será calmada. Cuando le devolvió al niño Jesús a la Virgen, le dijo, yo seré siempre tu madre. Y bueno, la Virgen también en una ocasión se le apareció y le prometió liberarla de todos los asaltos exteriores del enemigo, pero también le dijo que ella debía soportar otras penas internas. Le dijo, no temas, hija mía, yo te protegeré. Otro de sus grandes amores fue Jesús Eucaristía. Ella recomendaba mucho las visitas frecuentes a Jesús en el sagrario. Ella también durante el día, pues desde niña, ¿verdad? Ella aprendió y siempre lo hizo, hacer comuniones espirituales durante el día. Ella, vamos a ver más adelante, después llegó a ser la superiora del convento. Cuando fue superiora, inculcó siempre la costumbre de que siempre que las religiosas pasaran delante de una iglesia, debían saludar a Jesús sacramentado y decir el trisagio santo, santo, santo. Santa Crescencia tenía tanto deseo de comulgar
que el retrasar la comunión unos momentos le resultaba insufrible. Era tanta su hambre de recibir a Jesús que incluso se desmayaba antes de comulgar. Ajá. Y una vez que comulgaba, pues recobraba las fuerzas. Y bueno, cuando ella comulgaba, su acción de gracia se prolongaba por horas. Ella podía estar de rodillas en éxtasis muchísimo tiempo después de recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Ella, fíjense, decía que para comulgar una sola vez, ella de buena gana hubiera querido soportar todas las enfermedades y haber renunciado a todas las alegrías del paraíso, ajá, antes que perder una sola comunión. En una ocasión cayó muy enferma y todos pensaron que ya iba a morir. Entonces, ya que pues los medicamentos no le hacían efecto, entonces decidieron, su confesor decidió que iba a recibir, estaba muy enferma, que iba a recibir la comunión diaria. Entonces, le empezaron a llevar la comunión todos los días. ¿Y qué creen que pasó? Pues recobró la salud. Y entonces el sacerdote quiso ponerla a prueba y entonces en una ocasión le prohibió comulgar y ella era muy obediente. Entonces, pues, pues ella obedeció, le dijeron que no podía comulgar y entonces el sacerdote en el momento de tomar la hostia para él comulgar, encontró que la hostia solamente estaba a la mitad en la patena, nada, solamente. Entonces él pues se asustó de dónde estaba, empezó a buscar dónde estaba mitad, la otra mitad de la hostia, y pues no la encontraba. Entonces, después de terminar la misa, llamó a la superiora y pues le dijo lo que había pasado y empezaron a buscarla y pues tampoco, nada que la encontraron. Entonces, la superiora llamó a Santa Crescencia y ella, pues en obediencia y que no podía decir mentiras, le dijo: mi ángel custodio me ha dado a mí la otra mitad de la hostia. Y bueno, les digo, para ella el comulgar era recibir ese alimento celestial que incluso, fíjense, la hacía dejar de comer por algunas horas o días. En las últimas 6 semanas de su vida, solamente la comunión fue su alimento. En una ocasión también se dio el caso de que tenía muy lastimado un pie y entonces fue llevada por sus compañeras a la Santa Misa y entonces ella pues mostró su deseo de comulgar y fíjense, cuando comulgó, pues ese dolor de pie que no la dejaba caminar desapareció completamente y pudo salir de la iglesia y empezar a trabajar, a hacer sus quehaceres sin dificultad. Ajá. Y entonces le preguntaron las hermanas, ¿qué pasó? Y ella respondió: Jesucristo se me apareció después de la comunión, me tocó el pie con su mano divina y me curó. También Santa Crescencia amaba mucho al Espíritu Santo, tenía mucha devoción y incluso
En ocasiones se le presentaba a ella el Espíritu Santo en forma de un joven. Así se le mostró en una fiesta de Pentecostés, llenándola con sus 7 dones. Como les digo, también Santa Crescencia tenía una relación pues muy cercana con su ángel custodio, estaba en continua comunicación, ella siempre lo veía a su lado. Cuando pues desde niña ella de su ángel aprendió a adorar a nuestro Señor, le enseñó cómo adorar a nuestro Señor, orar en medio de sus ocupaciones, a, incluso les digo, ella tenía esa relación pues tan cercana con su ángel, ella pues seguía cuidadosamente todas sus inspiraciones, incluso cuando pues se acercaban, cuando iba ella a la iglesia a adorar a nuestro Señor, ella pues le pedía a su ángel y a pues los otros ángeles que están ahí adorando a nuestro Señor en el sagrario, que la ayudaran a adorar a nuestro Señor. Cuando ella dejaba la iglesia o cuando tenía que tomar algún descanso, les daba el encargo tanto a su ángel como a los demás ángeles que alabara y bendecir, de alabar y bendecir a nuestro Señor en su nombre. Y esto lo podemos hacer nosotros también. Es una gran enseñanza. Incluso, fíjense, les digo, en ese tiempo no se acostumbraba, solamente con permiso del sacerdote podían comulgar diariamente. Entonces esto le causaba mucho dolor a Santa Crescencia. Por 2 años, los ángeles, en las ocasiones que ella pues no podía o no se le permitía comulgar, por 2 años, cuando ella no comulgaba, no podía, le llevaban los ángeles, le llevaban la comunión. También, bueno, su ángel custodio la ayudaba con sus quehaceres diarios, a veces cuando ella tenía que levantar pues una olla quizás muy pesada, pues su ángel le ayudaba. Incluso a veces cuando a ella le tocaba estar en la cocina y que bueno, había rezo en la capilla, pues ella deseaba mucho y su ángel custodio, fíjense, se quedaba cocinando para que ella pudiera ir a rezar. Eh, y fíjense, un día ella estaba sola en su celda y pues ella se sentía pues triste y entonces vio venir a su ángel y este le invitó a ver por la ventana. Ella obedeció y entonces, ¿cuál fue su sorpresa, ese gran regalo? Que ella pues vio a nuestro Señor ahí tranquilo y lo vio entre pues unas ramas que estaban agitadas por el viento. Entonces en ese momento ella pues olvidó ese desánimo que sentía y gritó: Señor mío, ¿qué haces allá? Ven a mi corazón a descansar. Y nuestro Señor le respondió: Hija, como yo descanso tranquilamente en este árbol tan agitado, así descanso en tu corazón. Tú crees que reina la tempestad, pero yo estoy en medio de ella. Y bueno, les digo, ella ofrecía, pasó muchas enfermedades, muchos dolores, y ella agradecía sus enfermedades, los dolores, porque ella decía que teniendo pues esos dolores, esas enfermedades, estas le recordaban los padecimientos de nuestro Señor Jesús en su pasión en la cruz
y este recuerdo le daba nuevas fuerzas. Ajá. Y bueno, incluso, fíjense, por su ángel guardián, custodiada en una ocasión, Santa Crescencia fue a visitar el cielo, el purgatorio y el infierno. Cuando llegaron al cielo, dije, delante pues de los resplandores, el ángel, su ángel le dijo, hija mía, he aquí el lugar donde Dios es adorado y aquí están los elegidos. Aquí encontrarás tu morada eterna. Aquí es donde los santos están nadando en un océano de felicidad inenarrable. Esto le dijo su ángel del cielo. Bueno, Santa Crescencia tenía también mucha devoción por grandes santos. Fíjense, por San José. En San José, Santa Crescencia había puesto una confianza ilimitada, pues obtuvo de él muchas gracias. A San Joaquín y a Santa Ana les pedía, siendo desde muy niña, que le permitieran tener un amor muy grande por nuestro Señor y por la Virgen María. Otros santos que ella quería mucho era San Juan Bautista, San Judas Tadeo, fíjense, de los apóstoles. Ella quería mucho, especialmente a San Judas Tadeo, a Santa María Magdalena, a San Dimas, a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, a Santa Teresa, a pues los santos, sus santos franciscanos, pues, a San Francisco de Asís y a San Antonio de Padua. Les digo, amaba mucho a San Antonio de Padua y ella pues siempre lo invocaba mucho, incluso pues lo tenía como uno de sus santos que ella más acudía. Eh, San Bernardino, incluso varios de estos santos se le aparecieron también, la consolaban, la animaban. eh, por ejemplo, San, en una ocasión San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, pues también la visitaban. Se conoce a Santa Crescencia como una de las más grandes devotas de las almas del purgatorio. Ella pues amaba y ofrecía muchos de sus sufrimientos, penitencias por las almas del purgatorio. Y con permiso de nuestro Señor, ella recibía muchas visitas de estas almas, quienes iban a manifestarle sus penas, a pedirle su ayuda. Y esto, pues, durante la noche, esto pasaba recurrentemente y pues muchas veces ella dormía muy poco por atender a las benditas ánimas del purgatorio. En una ocasión la superiora le preguntó que pues cómo pasaba sus noches y ella que pues siempre decía la verdad, pues decía que, que pues a veces pues dormía muy poco debido a las visitas de las almas del purgatorio. Entonces la superiora, pues como entre que no le creía, le dijo, cuando vengan esta noche esas almas, les vas a decir que vengan a verme a mí. Entonces llegó la noche y Santa Crescencia pues obedeció y les dijo a las almas del purgatorio que fueran con la superiora. Y de pronto la superiora vio su celda poblada con una gran cantidad de almas del purgatorio que venían a pedir su ayuda.
Fue tanto el miedo que sintió la superiora que para librarse de ella las mandó a que fueran con Santa Crescencia. Fíjense, se dice que Santa Crescencia ha sido la santa que logró liberar del purgatorio a uno de sus directores espirituales, y esto pasó en 1716. Fíjense, el padre llegó al convento un sacerdote franciscano. ¿Ah? El padre Ignacio era un hombre pues muy sabio, y que él se dedicó durante pues varios años a examinar el espíritu de Santa Crescencia. Entonces, él pues como fue estudiando todo lo que ella pasaba, sus visiones, sus experiencias místicas, pues iba quedando más lleno de admiración. Entonces, al poco tiempo, este sacerdote muere, y en una ocasión, cuando él muere, a los pocos días, Santa Crescencia estaba en la iglesia, estaba haciendo oración. Entonces empezó a ver delante de ella pues como un fantasma, una sombra blanca. Ella, que estaba acostumbrada a las visitas de las almas del purgatorio, ¿qué hizo? Pues rezar por esa alma. Entonces, a los pocos días, entonces se volvió a repetir pues esta aparición, pero en esta vez ella pudo reconocer al padre Ignacio, y él le dijo que necesitaba sus oraciones para pronto ir al cielo. Entonces, Santa Crescencia se dispuso a orar con intensidad por él, y pocos días después de ofrecer sus oraciones, de ofrecer la Santa Misa, penitencias por él, ella pudo ver el alma, el alma del sacerdote llena de gloria, y el sacerdote fue a darle las gracias, ya que había sido liberado del purgatorio por sus oraciones. Y como estas le pasaron muchas experiencias. También en una ocasión, cuando ella estaba en el noviciado, de repente se azotó la puerta del comedor, y entonces todas las religiosas tuvieron miedo, y Santa Crescencia pues a ella no le daba miedo, se ofreció a ver qué pasaba, qué era lo que había pasado. Y cuál fue su sorpresa, que encontró detrás de la puerta a una religiosa lamentándose. Le dijo: he vivido en este monasterio, y ahora desde hace 9 años me encuentro en el purgatorio. Ten piedad de mí. Después le indicó la religiosa lo que ella necesitaba para salir del purgatorio, y Santa Crescencia pues inmediatamente se puso a realizar pues estos sufragios que esta religiosa necesitaba. Y bueno, pues también cuando ella cumplió, cuando Santa Crescencia ayudó a esta alma, regresó para agradecerles. Y bueno, pues muchísimas almas del purgatorio venían, incluso pues almas que ella pues no conocía, venían a pedirle ayuda. Muchísimas experiencias tuvo de esta manera. El corazón de Jesús. Un día nuestro Señor Jesús se le presentó con el corazón abierto y le dijo: mira mi corazón abrazado de amor, te lo doy como tu morada y como lugar de refugio, donde estarás al cubierto de tus enemigos.
Otro día, mientras ella estaba de rodillas ante el Santísimo, de pronto del sagrario ella vio un gran número de rayos que salían y que se dirigían a ella, y entonces oyó esta voz que le decía: he aquí el símbolo de mi amor y el modo con el que quiero inflamar tu corazón y unirlo a mí. Y pues ella, Santa Crescencia, le pidió que le diera, a nuestro Señor le pidió que le diera su corazón para poderlo amar dignamente. Y bueno, pues tal gracia le fue concedida. Y bueno, pues también de esta manera tuvo ella muchas experiencias místicas referentes al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, de entre de los dones que tenía Santa Crescencia, pues el de la obediencia, el de la humildad, el de multiplicaciones, fíjense, sobrenaturales. Ella, este, cuando después, fíjense, después cuando ella llegó a ser superiora, pues, cuando le entregan ese, pues su nombramiento, se dan cuenta que no había nada, pero nada de dinero en el convento. Y Santa Crescencia, pues esto no le causaba pues muchísima aflicción. Ella decía: hay que confiar en nuestro Señor. Y así era tanta su confianza que pues todo se les iba dando cuando tenían alguna deuda que pagar, pues simplemente pues se ponían a hacer oración y siempre la providencia divina pues se hacía presente. En ocasiones también, por ejemplo, que el pueblo era azotado por inundaciones, granizos, ajá, el huerto, los campos del convento, pues ahí no pasaba nada. Ajá. Ella siempre, las religiosas empezaron a dar cuenta de que siempre que Santa Crescencia, por ejemplo, se encargaba de la cocina, pues no faltaba nada, las cosas duraban más, había más alimentos para darlos a los pobres. Santa Crescencia trabajó también pues mucho tiempo como portera, y esto pues ahí ella tuvo pues contacto con las personas que se acercaban a pedir pues alimento, o a quien pedía un consejo, y siempre había pues alimento para los pobres de nuestro Señor. Ajá. Pues en una experiencia, uno de sus directores espirituales decía que llegó un día, un viernes, y había una pero gran cantidad de pobres, ajá, que habían venido, y ella pues se dieron cuenta que había muy poco para darles de comer. ¿Y qué hizo ella? Se puso a orar, comenzó a distribuirles lo que había, y no solamente alcanzó para alimentar a todos, sino que sobró una cantidad muy considerable de alimentos. Y en una ocasión, por ejemplo, vieron que pues no tenían pescado para alimentar pues a los pobres, y entonces Santa Crescencia le dijo a la hermana que estaba en la cocina: te preocupas mucho por las cosas temporales, ruega a Dios y espera. Y así fue. En cuestión de poco tiempo tocaron, y cuál era la sorpresa: que llevaban los peces que ellas necesitaban. Y así,
También Santa Crescencia tuvo el don de la sanación. Durante su vida, nuestro Señor hizo grandes maravillas, grandes milagros de sanación de enfermos por medio de la intercesión de Santa Crescencia. Ajá. En una ocasión llegó una mujer que tenía solamente un hijo y estaba muy enfermo, tenía una fiebre muy alta y ya lo habían desahuciado. Entonces, esta mujer acudió a Santa Crescencia y Santa Crescencia en ese mismo momento que supo empezó a rezar. ¿Y cuál fue el gran milagro que hizo nuestro Señor? Que sanó ese muchacho. Y así como esto, muchos en otra ocasión, por ejemplo, el maestro del pueblo tenía una niña, una hija que estaba, pues que tenía las manos y los pies paralizados. Entonces, pues los médicos pues decían que no podían hacer nada por ella. Entonces el maestro pues acudió a Santa Crescencia y ella le envió aceite bendito y pues se lo empezaron a colocar a la niña y al cabo de 3 días la niña se curó como si nunca hubiera estado paralizada. Y así durante, les digo, pues nuestro Señor hizo muchos, muchos milagros a través de esta grande santa. Les digo, ella llegó a ser superiora. Cuando muere la superiora que estaba, las religiosas votan y todas votaron por Santa Crescencia. Y ella lloraba, ella estaba muy asustada, ajá, incluso decían, ella les dijo, es que han elegido como superiora a la más miserable. Yo no soy nada, no entiendo nada. Soy una pobre hija de un tejedor. No sé dirigirme a mí misma y menos a los demás. Ajá. Pero entonces, por obediencia, el padre provincial, pues la obligó casi a aceptar el cargo. Y bueno, pues durante su cargo, pues ella lo hizo pues muy bien, las religiosas la querían mucho, se acercaban con ella a contarle pues sus problemas, incluso fíjense, ella fue considerada como la segunda fundadora del monasterio, de tan bien que hizo su trabajo. Ya los últimos 10 años de su vida, pues empezó a tener más fama, se empezó a correr pues por los milagros que nuestro Señor hacía por su intercesión, así es que pues empezó a recibir visitas y visitas importantes y ella cuando pues la iban a ver, pues ella era mucha su humildad, ella siempre pues estaba con los ojos al suelo, haciendo oración y bueno, pues ella les daba los consejos y pues les decía que iba a hacer oración por ella o les mandaba el aceite bendito a los enfermos, incluso también muchos les llegaban muchas cartas donde la gente pues le mandaba pues cuáles eran sus problemas y ella se hizo llegar de unas religiosas para que le ayudaran a contestar esas cartas y ella, Santa Crescencia, tenía mucha devoción también a los dolores de nuestro Señor Jesús en su pasión, en su cruz. Entonces ella le pedía a nuestro Señor poder compartir un poco pues los dolores que él había tenido en la crucifixión, en su pasión, así es que ella pues hacía penitencias, mortificaciones, ofrecía ayunos, disciplinas, los alimentos, por ejemplo, cuando veía que estaban pues muy ricos y que ella los iba
a comer, estos alimentos los mezclaba con algunas hierbas o píldoras amargas y esto lo ofrecía a nuestro Señor. Durante su vida pues ella era muy austera, ella amaba mucho también a los pobres, a los enfermos. Ella inmediatamente que sabía que alguien estaba padeciendo, sufriendo, pues inmediatamente buscaba la manera de aliviar su dolor. Ah, Ella, cuando oía que tocaban a la puerta y que seguramente era pues alguien que necesitaba, ella corría para recibirlo con palabras amorosas y lo trataba con mucho respeto, lo trataba como si fuera pues el personaje más importante, como si estuviera tratando a un rey. Si estaba comiendo, pues ella les compartía sus alimentos, ella solamente solía comer muy poco, ya les digo, pues dormía muy, muy poco y pues esto la hizo que mucha gente la quisiera mucho, que acudiera al convento para poderla ver y incluso la conocían como madre de los pobres. Se dice que cuando le quitaron el puesto de portera, ella pues sufrió mucho porque ya no iba a poder estar pues tan al pendiente de sus pobres. Fíjense, un día se le presentó en el convento un pobre y entonces ella le dio en un plato un pedazo de pan. El pobre lo aceptó y después desapareció. Y cuando vieron el plato tenía la siguiente inscripción: en recompensa por tu buena acción, yo te daré la vida eterna. Ajá. Y fíjense, este plato, que es un plato de plata, se dice, tiene esas letras y se puede ver todavía. Bueno, Santa Crescencia, al llegar la hora de su muerte, fíjense ella, les digo que ella también ofrecía sus oraciones por las almas del purgatorio. Ella, cuando vio acercarse la hora de su muerte, ella les dijo a todos los que la querían, que todas las misas, plegarias, indulgencias que le ofrecieran a ella después de su muerte, ella las ofrecía por las almas del purgatorio. Eh, Incluso era tanta su humildad y tanta su obediencia que fíjense, para morir le escribió una carta a su padre provincial para que le diera permiso de morir. Y el padre provincial le respondió: en nombre de Dios y según sus deseos, os doy el permiso pedido. Entonces, Santa Crescencia sintió una gran alegría porque hasta su último respiro sería un acto de obediencia. Y bueno, pues uh, empezó a estar más enferma y unos días antes pidió el sacramento de la unción de los enfermos, se confesó, recibió a nuestro Señor. Fíjense, reunió a toda su comunidad para pedirles a todas perdón por sus faltas, por sus malos ejemplos, y les agradeció haberla recibido en la orden. El 5 de abril de 1744 murió, e incluso ella dijo: este día voy a morir a medianoche, y así fue. Y ella también había dicho que el arcángel San Rafael vendría por ella
Y así pasó, se acordó el sacerdote que estaba con ellos de haberla escuchado decir esto, y entonces le dijo, ya cuando estaba en sus últimos momentos, el arcángel San Rafael vendrá pronto, y ella respondió, ya está aquí. Y bueno, fíjense que pasó también algo que se dice muy especial. Cuando ella muere, pues antes estaban todas sus hermanas muy tristes, llorando. Cuando ella muere, a todas las religiosas sintieron pues llenarse de una gran alegría, de una cosa inexplicable. Ajá. Y bueno, pues todo el pueblo, incluso muchos personajes importantes, pues fueron a su funeral, incluso ahí se empezaron a dar también muchos milagros. Ajá. Santa Crescencia fue beatificada el 7 de octubre de 1900 por el Papa León XIII, y su canonización, fíjense, no tiene mucho, el 25 de noviembre del 2001 por San Juan Pablo II. Su fiesta es el 5 de abril, día de su muerte, o sea, estamos a unos días. Ajá, y se le suele representar con un libro en la mano y con un crucifijo, para dar a entender que ella leía muchos libros sagrados, especialmente los evangelios, y con el crucifijo por su gran devoción a la pasión de nuestro Señor, a Jesús Eucaristía. Pues vemos en la vida de esta gran santa, vemos que nuestro Señor pues reconoce la humildad, la obediencia. Ajá. Santa Crescencia también, bueno, tuvo como otros santos la gracia de poder conocer el cielo, el infierno, el purgatorio. Ajá, y pues ojalá aprendamos de ella a confiar, a amar a nuestro Señor Jesús, a la Virgen María, que también no olvidemos que tenemos un ángel custodio que siempre nos acompaña, que es nuestro amigo inseparable. Ajá. Y vemos en Santa Crescencia pues esa ayuda en todo el tiempo del cielo. Cuántas bendiciones ella recibió gracias a su confianza, a su humildad. Pues hermanos, pues ojalá que esta sea una probadita para conocer a esta gran santa, y su fiesta, pues estamos a unos días de celebrarla, pues pidamos su intercesión para pues nuestras necesidades, y principalmente pidámosle que nos ayude a amar a nuestro Señor, a la Virgen, a nuestra iglesia, a nuestros santos, como ella pues los ama. Pues muchas gracias, hermanos, gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues terminamos como siempre con nuestra oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa Crescencia, os y todos los santos y santas del cielo rueguen por nosotros. Pues muchas gracias, hermanos. Yo soy Fátima Estrada de la Ciudad de México. Gracias, bendecidas noches.